Muy bien, hoy tendremos el tema de cuadriláteros. Y en el mundo de los cuadriláteros, veamos las clases de cuadriláteros que encontramos en la matemática. Primero, veamos los paralelogramos. Estos paralelogramos, profesor, estaríamos diciendo, por ejemplo, el cuadrado. ¿Por qué le llamamos paralelogramo al cuadrado? Porque sus lados son paralelos. Son paralelos. ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está la regla? Bueno, acá está la regla. Mira, cuando yo formo el cuadrilátero, es decir, el cuadrado, ya, digamos es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tendríamos, profesor, de esta manera. Listo. Y si me doy cuenta, estos ángulos son iguales, es decir, 90 grados, ya que todo cuadrilátero forma 360 grados de 4 lados. Los lados son iguales y ahí lo tenemos. Otra cualidad, profesor, acá es que tendríamos que si yo tomo las diagonales de un cuadrado son iguales. Esto como el otro. Es otra cualidad. Por otro lado, esto forma 90 grados en el cuadrado, que es parte de los paralelogramos. Por otro lado, esta distancia es igual a esta distancia. Esta distancia también es igual, es decir, las 4 distancias que dividen la intersección son iguales. Y cada ángulo de estos es 45 grados. Ahí está. ¿Ve? Esas son las cualidades del cuadrilátero. Muy bien. Ahora veamos el siguiente. Otro paralelogramo, profesor, viene a ser el rectángulo. Y el rectángulo, profesor, también tiene sus cualidades, que vendrían a ser, profesor, lo siguiente. Vamos a hablar del rectángulo, que también es un paralelogramo, porque los lados son paralelos. Entonces acá yo diría lo siguiente, acá, a ver, veamos, este es un rectángulo, acá un rectángulo. Listo. Y este lado se junta y tendríamos el rectángulo. ¿Son paralelos? Sí, las caras opuestas son paralelas. Él es paralelo con él. También forma 90 grados la intersección de cada lado. Y por otro lado, profesor, acá, sus diagonales también, ambas son iguales. Ahí está. Esto es igual a él. Listo. Y tendríamos, profesor, que la intersección también, este lado es igual a este lado. Este lado también mide igual a ese lado. Los 4 lados por la intersección son iguales. Acá sí no puedo hablar del ángulo. Dependerá si es más ancho o más largo. Ahí tenemos las cualidades del rectángulo. Ahora veamos otra figura que viene a ser el llamado rombo. El rombo nace del cuadrado, que te quede claro, solo que está inclinado. ¿Qué quiere decir, profesor? Que todos sus lados son iguales. Y sus lados
Los otros lados son paralelos. Puedo hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a poner esta distancia hasta acá. Observa. Ya. Voy a poner el otro a este lado. A ver, paralelo acá. Lo hemos hecho acá, a ver. Aquí. De aquí hasta acá. Listo. Ahora le pongo el paralelismo a este lado. Listo. Al otro lado el paralelismo. Date cuenta, puede estar echado, mucho cuidado, que puede confundirse con el trapecio, mejor dicho, con el romboide. Observa. Pero ¿qué sucede? Todos estos lados son iguales. Ahí está la diferencia. Por eso nace de un cuadrado. Entonces, ahora, profesor, acá, si lanzo sus diagonales, esta diagonal y esta diagonal, genera una perpendicular. Es perpendicular, esa es otra cualidad. Este lado es igual a este lado y este lado, así vamos a ponerlo, es igual a este lado. Ah, profesor, ve. Y los ángulos, esto es alfa, alfa, esto es alfa y alfa. Esto será beta y esto es beta. Esto es beta y será beta. Esas son las cualidades del rombo. Date cuenta, está echado, ahí te estoy poniendo de otro modo, vertical. Sigamos. Ahora veamos, profesor, lo que es el romboide. Acá una cosa muy importante que hay que entender. Observa el rombo y el romboide. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que en el rombo estos lados son iguales, el romboide no. Los lados iguales son solo los paralelos entre ellos, pero acá todos son iguales. Esa es la diferencia con el rombo. Entonces veamos ahora el romboide. Observen ahora, el romboide nace del rectángulo. Entonces, profesor, estaríamos diciendo, por ejemplo, que ahora lo hago un poquito más largo una de sus distancias. Acá digo 1, 2, 3, 4, 5. Y para acá también lo hago 5. Déjenme así, a ver, 5. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5. Y cumpliría hasta ese espacio. Lo junto y si tú te das cuenta, acá, profesor, diríamos, este lado es paralelo a este lado. El rombo también cumple el paralelismo de estos dos lados. También esto es paralelo a este lado, igual cumple el rombo. El rombo también cumple esa cualidad. Pero, profesor, ahora, si yo trazo acá, ahora acá una cosita, este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa. Este ángulo es beta, este ángulo es beta. Eso cumple en el romboide. Ahora, profesor, si yo trazo sus diagonales, aquí y esto aquí, ya no puedo decir que forma 90 grados. No. Ya no puedo decir, ve. En el romboide no forma 90 grados. Entonces, solamente puedo decir, profesor, acá, que esas cualidades que he puesto, esta distancia de acá, sí será igual a esta distancia, porque genera el punto medio. Esta distancia es igual a esta distancia, nada más. Ahora, este ángulo gamma es igual a este ángulo gamma. Eso podría decir, y este ángulo
digamos, tita es igual a este ángulo tita. Sucede igual al otro lado. Pero ve, ya es una diferencia el romboide que nace del rectángulo y el rombo que nace del cuadrado. Ah, profesor, ahí está la diferencia que tenemos dentro de la matemática. Ahora veamos lo que vienen a ser los trapecios. Hemos visto los paralelogramos. ¿Quiénes son paralelogramos? Aquellos lados opuestos que sean paralelos. Ah, ya. Listo, profesor. Esto entonces ahora veamos los llamados trapecios. Cuando llamamos trapecio, aquí hay algo muy importante. Cuando dos lados opuestos son paralelos. Ahí es la cualidad. Veamos el primero. Tenemos el llamado trapecio rectangular. Ah, ya. ¿Qué sucede en un trapecio rectangular? Significa que un lado es perpendicular a los lados paralelos. Paralelos. Esto es paralelo a él y basta que uno se señale que es 90 grados, el otro obligatorio es 90 grados. Y puedo generar esta idea. Ahí está. ¿Ve? Es la única cualidad que tiene un trapecio rectangular. Luego tenemos, profesor, el otro trapecio, llamado trapecio isósceles. ¿Y cuándo le llamamos trapecio isósceles, profesor? Ah, ya. Se le llama trapecio isósceles cuando sus lados oblicuos son iguales. Entonces significa, profesor, por ejemplo, pongo acá una línea y acá pongo para este lado, 2 para este lado, 2 para este lado. Observa lo que hago. Entonces tendría así. Acá se inclina, ¿ve? Y esto también se inclina igual. Ahí lo tienes. Esto significa que, profesor, este lado es igual a este lado. Y ese hecho matemático es que este es alfa y este es alfa. Y este es beta y esto es beta. Haciendo que ver que alfa más beta sería igual a 180 grados. ¿Ve? Entonces, eso cumple en un trapecio isósceles. Ahora, profesor, veamos el trapecio escaleno. ¿Qué significa el trapecio escaleno, profesor, acá? Como su nombre dice, de escalera, es decir, sus lados totales, ninguno coincide con ninguno. Por ejemplo, pongo acá de 2, acá voy a poner de 1, acá lo lanzo su paralela. Para que sea trapecio, escúchame, siempre dos caras, dos lados deben ser paralelos los lados opuestos. Y se llama escaleno porque todos los lados entre sí son diferentes. Esta medida no es igual a esta, ni a esta, ni a esta. Y esta medida no es igual a ninguno, ni esto a ninguno, ni esto a ninguno. Pero sí, para decir trapecio, estos dos lados como mínimo deben ser paralelos. Ahí está. ¿Ve? Deben ser obligatorio. Los opuestos deben ser paralelos. Si no, no hay trapecio. Que quede claro esa parte. Muy bien. Ahora veamos, profesor, los llamados trapezoides. Ahora sí. Los llamados trapezoides. Estos trapezoides hay que entenderlo que son cuadriláteros irregulares. Cuadriláteros irregulares. Observa esto. ¿Ve? Ya ninguna de sus caras son paralelas, ya no necesariamente es 90 grados, ya no tienen cualidades, ¿ve? Semejantes a los otros cuadriláteros.
Estos, mis queridos amigos trapezoides, se pueden generar con el criterio de decir, profesor, por ejemplo, acá es aquel cuadrilátero convexo que no presenta los lados opuestos paralelos. Ninguno es paralelo, ¿ve? Puede ser asimétrico o trapezoide simétrico. ¿Cuándo decimos que son simétricos o asimétricos? Muy bien, veamos esa partecita. Profesor, acá, cuando yo digo trapecio asimétrico, significa que por ningún lado hay simetría. Observa esto. Por ejemplo, así pongo y listo. Si yo corto acá esta porción, mira, observa, si yo corto ese lado con una línea, esto no es igual a esto. Si corto este lado, esto no es igual a esto. Pero el simétrico sí tiene la cualidad, profesor, siguiente. Veamos. Voy a hacer esto de acá, sí, a ver, acá. 2, a ver, 2 también. Así. Y le pongo como si fuese a este lado, así. Observa. ¿Hay por un lado simetría? Sí, observa esto. Yo agarro una línea y este es el eje de simetría. Y si a esto le llamo eje de simetría, significa que este ladito de este triángulo es igual a este lado. Por lo tanto, él es igual a él y este lado es igual a él. Su ángulo alfa, acá también es alfa, y esto es beta, y esto es beta. Y si este ángulo es phi, entonces también este es phi. ¿Ve? Eso cumple cuando es simétrico. Muy bien. Que ahora otra de las cualidades, profesor, es lo que nosotros decimos cuadrilátero convexo. A ver, veamos. Sabemos que se llama convexo, profesor, cuando los ángulos internos de todo polígono es mayor que 90, o no, mayor que 0, pero menor que 90. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, que 180. Puede haber uno de 180. Pero ¿cuándo es cóncavo? Ah, profesor, aquí veamos. Cuando es mayor que 180 grados. Ahí lo tenemos, ¿ve? Mayor que 180 grados, como el ángulo X que estás viendo ahora. Entonces, el convexo, profesor, puede estar, podría decirse mayor que 0, pero menor que 180 grados. Ese es el convexo. Y el cóncavo, profesor, acá, es que uno de sus ángulos es mayor que 180 grados. Cuando tú dibujas un cóncavo o llamado no convexo, estarías diciendo de esta manera: y el ángulo, uno de sus ángulos internos, profesor, ejemplo, este ángulo, alfa, es mayor que 180 grados y menor que 360 grados. Entonces, solo así es convexo o no cóncavo. Ahora, la propiedad nos dice, ahí como dice, que este ángulo externo es igual a la suma de los otros ángulos internos. ¿Ve? Entonces, si este es, vamos a suponer, borramos un rato esto es alfa, beta, gamma y esto es x,
X es igual a alfa más beta más gamma. O sea, esa propiedad principal cumple acá. Listo. Perfecto. Hasta ahí. Seguimos. Ahora veamos, profesor, propiedades. Vamos a ver propiedades. A ver. En las propiedades vemos primero, vamos a ver dos básicas para que luego en un siguiente video veamos propiedades generales de los cuadriláteros. La primera propiedad básica viene a ser que cuando yo tengo un trapecio, más que todo para los trapecios, sea isósceles, escaleno o rectangular, para cualquiera de ellos, profesor, si yo tomo los puntos medios de los lados no paralelos, porque esto es obligatorio, para un trapecio debe ser paralelos, agarro el punto medio, estoy generando, profesor, un segmento que mayormente le llamamos base media o mediana. Ya mayormente le dicen mediana y a veces confundimos cuando hablamos en estadística la parte de la mediana. Entonces, esta mediana, que voy a decirle X, viene a ser igual a la semisuma de las bases paralelas. X igual a la semisuma de las bases paralelas. Nada más. Ahora, cuando hablamos de los puntos medios de sus diagonales, ya, acá, veamos ahora eso. Profesor, estaríamos diciendo, yo tengo el trapecio, vamos a poner un trapecio, y para acá, listo, junto estos dos, listo, y ahora hago sus diagonales de cada uno. Ojo que en el trapecio obligatorio estos dos deben ser paralelos, si no, no hay trapecio. Y esto diagonal, busco el punto medio de esta diagonal, puede ser acá, de esto punto medio, y de la otra diagonal, esto y esto punto medio es acá, trazo, esto también va a ser paralelo, una propiedad, esto también va a ser paralelo a ellos. Y esta distancia que voy a llamar X es la semidiferencia ahora. Delante fue semisuma. X será la semidiferencia del mayor menos el menor. Y la palabra semi significa sobre 2. Y ahí estaría. Entonces, no hay que olvidarnos de estos criterios que nos da la matemática. Lo importante, mi querido amigo, dentro de todo esto, es saber aplicar los conceptos en cada problema que la vida nos dé. Así que no le tengas temor, arriesga a algo mejor. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.